hablar con nuestra querida Celeste Delgado, bueno, que hace poco se ha publicado todo su enorme currículum en la página de Facebook del Ayuntamiento y, bueno, pues nada, nunca te acuestas sin saber Hola. una cosa más. ¿Qué tal, Celeste? ¿Cómo estás? Buenos días. Muy bien. Estoy aquí un poco pasada por agua, pero Sí, bien, ¿no? bien. Sí, hay Ujú. que ver lo que llueve, ¿eh? No para, ¿eh? No para, no para. Entonces, bueno, resulta que el sábado teníamos una limpieza ciudadana en la barriada de Las Marquesas y la hemos tenido que cancelar, bueno, que posponer al sábado siguiente. Así que quería empezar con eso, que bienvenida el agua, pero también que pensemos un poco que con toda esta lluvia, toda este agua que cae, es incluso mucho más urgente el intentar quitar los plásticos del medio ambiente porque se desmenuzan, se disgregan, se dispersan y todo eso. Y hoy vamos a hablar de plásticos un poquito más. Así que nada, quería empezar con esa noticia. Bueno, nosotros de todas maneras después lo vamos a volver a publicar. Se cancela, por tanto, la recogida este fin de semana y se pospone para el siguiente, si todo va bien, Siguiente, sí, es que porque también parece, dicen que cae, ¿no? no sé, en principio el pronóstico de la EME es casi hasta el martes, miércoles va a seguir lloviendo. No sé de qué Sí, manera, porque es verdad que te mete mucho miedo, Celeste, a través de los diferentes pronósticos, pero es verdad que aquí, gracias a Dios, nos salvamos de inundaciones. No está ocurriendo lo mismo en la zona del Mediterráneo o, por ejemplo, en la parte de Málaga, de la serranía de Ronda, pero sí es verdad que, bueno, las previsiones son las que son y ya está, pero bueno. sí, es lo que tenemos que capear, ¿no? Ujú. En estos momentos. Bueno, pues a ver, traigo un montón de cosas hoy. Voy a intentar contenerme, pero bueno, traigo un montón de cosas y quería empezar con noticias, con una terrible, A que ver. igual ya ha escuchado mucha gente. Vamos a ir de terrible a buena. Igual mucha gente ya ha escuchado que la empresa colosal de Estados Unidos ha generado ratones con variantes genéticas del mamut lanudo. Y son unos ratoncitos curiosísimos, simpatiquísimos, con peluditos, pelirrojos. Y bueno, la intención de esta gente es desextinguir el mamut lanudo. Esa es su idea. Y luego pasar a otras especies que se han extinguido. Entonces, a mí esto me parece una aberración terrible, la idea de jugar con la genética, etcétera, etcétera, me parece terrible para sacar de la extinción una especie bueno, que es del pasado, cuando en estos momentos se están extinguiendo especies cada día. Y no estamos dedicando el dinero y la capacidad que tenemos para intentar que no se extingan, ¿no? Entonces, bueno, esto me parece una noticia terrible. Yo estoy completamente a favor de la ciencia, la experimentación y todo eso, pero me parece que tenemos que ser un poquito, no sé, razonables. No sé qué te parece a ti eso de traer al mamut lanudo de vuelta. Cuando los elefantes actuales están en peligro de extinción también, o van a estar en peligro de extinción, si no nos descuidamos. Si nos Este, descuidamos. sí, sí, este tipo de información hace pensar aquello de que hay gente muy aburrida y no sabe lo que hacer. Es que deberíamos de regirnos por prioridades, como tú bien dices. Posiblemente hay otros animales que están en vía de extinción y es por lo que nos deberíamos de preocupar. Mira, Sí, algo que ocurría, por ejemplo, aquí en Andalucía con el tema del lince, ¿no? ¿Quién nos iba a decir cómo ha resurgido, ¿no? El lince, cuando apenas había unos cuantos hace 20 años y hoy día vuelve de nuevo el lince a ser protagonista, afortunadamente recuperado de esa extinción, ¿no? Yo creo que, fíjate, el tema del lince yo creo que sería para comentarlo un día, Celeste, sí. de cómo, y la gente se ha quejado mucho, porque yo recuerdo la gente que iba a la aldea del Rocío, que tiraba por las diferentes carreteras, como se suele denominar, la carretera de los borrachos, que se le llama. Es decir, hay muchas vías para llegar al Rocío, sí, y es verdad que muchos linces fueron atropellados, porque es verdad que se cruzaban, en fin, son animales salvajes, son felinos, pero a pesar de todo eso, es verdad que se ha hecho a lo largo de muchísimos años, desde la Junta y también con subvenciones desde el Estado en diferentes legislaturas,
un enorme y muy buen trabajo, sobre todo por los técnicos, y a día de hoy ya el lince no está en extinción. Eso es una buena manera, como tú estás diciendo. Ahora queremos traer el mamut y seguramente que después al dinosaurio, cuando hay otras especies que están en vías, ¿no? Claro, es que es cuestión de prioridades, cuestión y de razonar, no sé, es que me parece tan ilógico. Cuidemos a los elefantes actuales, ¿no? Por ejemplo, intentemos que esa especie no corra el peligro, que serán los descendientes del mamut. Entonces, cada especie tiene su lugar dentro de la red planetaria y, bueno, traer tantas otras especies. Pero bueno, no sé. Una buena noticia relacionada con eso, con el lince, es una foca peluda, creo, no sé si es peluda, fur seal, en California, que también estaba a punto de extinguirse. Resulta que han hecho esfuerzos de recuperación y ahora ya tiene una población bastante nutrida. O sea que si nos ponemos en ello, lo conseguimos. Lo que pasa es que es eso, hay que echarle un poquito de, no sé, de cabeza, de coco. Bueno, pues esas dos noticias por ahí. Una mala, supongo que ya todo el mundo también sabe que Trump en Estados Unidos pues está desmantelándolo todo, está intentando destrozar el país, etcétera. Y una de las víctimas, por supuesto, es la Agencia de Protección del Medio Ambiente. Está intentando, bueno, le está quitando dinero, recursos, etcétera, personal y todo eso. Entonces, en parte, Estados Unidos, esto se relaciona ya con otra noticia buena, no ha sido uno de los países que han firmado la semana pasada el primer acuerdo financiero para conservar la naturaleza, para preservar la biodiversidad. Eso fue la COP16, que el año pasado hablé de ella, se reunió en Cali, en Colombia, pero no llegaron a nada y pospusieron para este año. Se han reunido en Roma, 100 y pico de países, 150 creo, de los 195 que hay, y Estados Unidos no estaba, por supuesto, pero se ha llegado a este primer acuerdo. Y tengo que recordar que la biodiversidad es una de las amenazas más graves que pesan sobre la especie humana, evidentemente sobre todas las especies, pero es la segunda más grave que nos afecta como especie humana. Entonces, es algo muy, muy importante. A ver qué pasa a partir de ahí, pero por lo menos hay un intento de acuerdo, que eso es muy positivo. Así que nada, esas son las noticias que traía de momento. Sí, hay otra que me gustaría comentarte, que la escuché ayer, el mayor iceberg del planeta, con casi, yo me quedé un poco asombrado, ¿no? Con casi un con B de toneladas, es lo que pesa. Dicen que tiene el tamaño posiblemente de 2 veces la ciudad de Londres, 3.900 kilómetros cuadrados. Es un mega iceberg. Es un auténtico coloso del hielo y al parecer ya hace años se desquebrajó y se separó de esa zona de la Antártida. Bueno, y ahora, bueno, pues está a la deriva. En un vortex o algo así, está Sí, 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 circulando. sí. Sí, sí. Claro, y me queda un poco ahí un iceberg que se quede atrapado como si fuera un gran buque, ¿no? Y ahí está, a ver qué pasa, ¿no? Es impresionante, madre Iremos mía. viendo. Vivimos tiempos interesantes, muy Sí, interesantes. sí, sí, parece que todos los astros se están aliando, ¿no? Sí, las cosas están cambiando súper rápido, ¿no? Supongo que hay momentos en la historia en que todo parece ir lentamente y luego hay otros momentos como los que estamos viviendo ahora en que todo se acelera y además con la información que tenemos, pues estamos un poco como, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo siguiente? Yo creo que estresados, ¿no? Estresado pues es una palabra que ni siquiera captura, no sé si se dice eso en español, que puede expresar cómo nos sentimos, cómo me siento yo, por ejemplo, ¿no? Y me imagino que muchísima gente. Pero bueno,
Pasamos al el siguiente segmento, que es efemérides. Siempre me gusta recordar algunas efemérides importantes. Y bueno, esta semana, el 4 de marzo, ha sido el Día Mundial de la Obesidad. Y esto es importante porque está relacionado con el medio ambiente, aunque parece ser que hay mucha gente muchos medios de comunicación que no hacen esta conexión con el medio ambiente. Según he leído en el diario público, el 60% de adultos y un tercio de niños y adolescentes tendrán sobrepeso y obesidad para el año 2050. Y esto estamos hablando a nivel global, no solamente en España, sino a nivel de la Tierra. Esto está relacionado con el medio ambiente y con el tema que vamos a tratar hoy, porque hay muchos estudios que conectan el impacto de los plásticos y de los aditivos plásticos con la obesidad. Y esto es algo que no se suele tener en cuenta, el artículo este no lo menciona y en la mayoría de los casos se refiere a, todos los artículos se refieren a, no sé, estilo de vida, lo que comes, lo que no, el ejercicio que no haces, etcétera, etcétera, la genética. Y bueno, todas estas cosas tienen mucha información, mucha importancia, son factores. Pero hay un factor que es muy importante, que es el hecho de que estamos rodeados por plástico. Esto lo voy a hablar un poco más en detalle cuando entremos en el tema. Quiero mencionar un par de cosillas antes. Pero bueno, eso es el Día Mundial de la Obesidad, fue este 4 de marzo. Y como no prestemos atención, cada vez más personas van a ser obesas, con la consecuencia también de otras enfermedades que vienen asociadas. Muy bien. Así que, bueno, Que te lleve esa bien. cosa. Bueno, quería también anunciar una cosa positiva que ocurre, empieza hoy y está hasta el 9 de marzo, que es el 16º Mercadillo Solidario de Trajes de Flamenca y Ah, Complemento. A mí ¿dónde? la feria no es una cosa que me vaya, no sé No te- bailar sevillana, desde chiquitita me decían que era musosa y entonces estoy un poco traumatizada. Y, en fin, que yo no voy mucho a la feria. Me encantaría, me encantaría. A lo mejor cuando sea un poquito mayor, que ya me desinhiba por completo, me lanzo. Sí. Pero bueno, Ujú, este mercadillo solidario está organizado por Red Madre Sevilla, que está en el polígono de San Pablo, ujú. y es cerca, en la calle Menipo, con 2 P, que está cerca del Centro Cívico de San Pablo. Y es el principal evento, la principal fuente de financiación de esta entidad. Y bueno, pues esta entidad se dedica a ayudar a mujeres embarazadas y madres recientes que estén en situación precaria. Entonces, todo el dinero que se recoja se va a llevar, a estas mujeres que están en Ujú. situación precaria. Es una asociación de voluntarias, en su mayor parte, son 97% voluntarios, y hay trajes de segunda mano y también parece ser que este año va a haber trajes donados por firmas famosas. Yo no conozco ninguna firma, pero me imagino que habrá mucha gente que conozca. Si van a su página web, Red Madre, una palabra, mercadillo de flamenco de complementos, para quien se esté preparando para la Feria de Sevilla o la de San Lucas, Pues o la que sea. ya te digo que, hombre, yo no tenía conocimiento y yo me da la sensación que hay muchas mujeres y chicas que no tenían mucha idea de este tema. Por lo tanto, es muy interesante esto. Ahora que están todos, ya que me voy a hacer el traje, que a ver dónde me lo compro, que cuál me cuesta Eso, más barato y está muy bien de que lo claro, comentes. claro, claro. Pues es desde hoy, empieza de 11 a 7, desde hoy hasta el domingo. Creo que el domingo están solamente hasta las 2, de 11 o las 3 o algo así. Pero Ujú. en el polígono de San Pablo, cerca de Santa Justa, podemos hasta coger el tren y darnos un paseíto por allí cerca. Así que los recomiendo. Yo igual me paso, aunque no vaya a comprar nada porque no, porque no es lo mío, pero bueno, me parece interesante, muy interesante que Vale, circulen vale. los trajes y los complementos. Bueno, pues me parece que ya es hora de empezar con el tema sobre el plástico, la influencia o el impacto del el plástico y los aditivos en la salud humana.
Pero antes Ujú. quiero responder una pregunta que hubo hace 2 semanas en el último programa. No recuerdo quién la preguntó, pero alguien dijo que cómo podemos estar enfermando tanto cuando vivimos mucho más que vivían nuestros antepasados, ¿no? Que nuestra vida es más larga, quizás nuestra calidad de vida sea mejor. Y bueno, no soy experta en el tema, evidentemente, pero este es un tema muy complejo y hay muchos factores que tienen un rol en esta situación. Realmente vivimos mucho más que se vivía antes. En parte son los avances científicos y médicos, evidentemente. También en parte y en gran parte lo que llamamos el escudo social, ¿no? La universalidad de la atención sanitaria, el hecho de que hay menos hambre en España, por ejemplo, ¿no? Tener suficiente para comer impacta en la salud, y luego los derechos laborales también, porque hay menos accidentes. Entonces, esos son unos cuantos de los factores. Pero quiero mencionar, y esto es una cosa que descubrí hace 3 o 4 días, un artículo súper reciente en el The Lancet, que es una prestigiosa revista británica sobre medicina, ¿no? Y entonces dice el artículo que la esperanza de vida entre 1991 y 2021 en varios países estudiados, incluyendo España, disminuyó. Está disminuyendo en estos años. Las causas de muerte, sobre todo, están asociadas a enfermedades cardiovasculares y neoplasias, o sea, tumores, cánceres, etc. Bien, entonces, evidentemente nuestra calidad de vida, nuestra esperanza de vida ha ido aumentando, pero ahora parece que hay una contracción, y que no es que sea un año, sino que parece que hay una tendencia en ciertos países estudiados de Europa. Y una cosa que quiero mencionar en relación con esto no es de Lancet, sino algo que siempre menciono en mis presentaciones sobre el plástico, es que tengamos en cuenta que en los últimos 25 años, desde el año 2000 hasta el año, vamos a decir, hasta el año 2021 también, se ha producido más de la mitad de todos los plásticos que se hayan producido en el planeta desde el principio de la historia. El 56% de todos los plásticos se han producido en los últimos, vamos a decir, 25 años. Esto tiene un impacto increíble. Entonces, mantengamos eso en la cabeza mientras menciono las cosas que voy a mencionar a continuación sobre el plástico. Bueno, ¿alguna cosilla, algún comentario, alguna cosa antes de que empiece con el tema? No, seguimos. ¿Seguimos? Bueno, Seguimos. la semana pasada, hace 2 semanas hablamos sobre el origen del plástico, ¿no? El plástico que viene de los combustibles fósiles, del petróleo, del gas, del carbón. Es el 98% de los plásticos viene de ahí. Un plástico, todo el mundo sabe lo que es, puede identificar perfectamente un plástico, cualquier plástico. Bueno, en realidad, miremos hacia cualquier sitio en nuestra habitación y seguramente veremos algo que está hecho de plástico, seguro. Los plásticos son materiales sintéticos formados por polímeros, que son largas cadenas de moléculas de carbono que están fuertemente ligadas entre sí. Y esto es muy importante porque ese fuertemente ligadas quiere decir que es muy difícil que se descompongan, ¿vale? Que se separen. Por eso duran mucho. El plástico, una de las cualidades del plástico es que dura mucho, ¿no? Pero aparte de estos polímeros, quizás lo más relevante es que se le añaden muchos aditivos químicos. Y estos aditivos químicos no están fuertemente ligados, sino que están un poco así como pegadillos, pero bueno, se sueltan, se van, se lixivian, es la palabra últimamente, y pasan al medio ambiente o pasan a nosotros. Estos aditivos químicos son muy importantes porque son los que le dan al plástico las cualidades que necesitamos, ¿no? Que pueda ser flexible, que pueda ser duro, que pueda aislar, que resista temperaturas extremas, etcétera, etcétera. Y otra de las cualidades del plástico es que se vende súper barato, ¿no? No es barato,
pero se vende súper barato. En realidad, lo que quiero decir es que todos estamos pagando el precio verdadero del plástico, pero no lo estamos pagando con dinero cuando compramos algo, sino que lo estamos pagando con nuestra salud y en muchos casos con nuestra vida. Bueno, cuento así un poco brevemente la historia del plástico. Yo siempre empiezo las presentaciones preguntando, ¿cuándo nació el plástico? ¿Cuándo se inventó por primera vez? Y mucha gente piensa que a mediados del siglo XX, en realidad se inventó a mediados del siglo XIX, pero el plástico verdadero que conocemos ahora, que está hecho a partir de materiales sintéticos, se inventó en 1907. Era la baquelita, que no sé si te suena. Los teléfonos esos antiguos negros estaban hechos de baquelita. Bueno, pues ese es el primer plástico que se inventó. Luego, con la Segunda Guerra Mundial, se empezó a despegar por todo el planeta, se inventó en Estados Unidos, como tantas otras cosas, y se globalizó. Y bueno, entre 2000 y 2021 se ha producido el 56%, bueno, los datos que tengo son hasta el 2021, pero bueno, 4 años más tarde, igual hemos llegado ya al 60% de la producción total de plástico. Vale, eso como un poco así de fondo. Ahora, tenemos que pensar que los plásticos son problemáticos en todas las fases de su vida, desde que se extrae hasta que se manufactura, mientras se usa y cuando se tira. En todas esas fases de la vida es problemático. Vamos a empezar con la extracción y manufactura. Y estos son estudios, hay estudios que constatan esta información que voy a dar. Causan cáncer y otros problemas de salud en la gente que trabaja, ¿no? En las personas que trabajan en estas industrias. Lo mismo en las personas que viven cerca de estas industrias, que además, claro, no van a ser cercanas a la casa de Elon Musk o de cualquier persona rica en cualquier país, ¿no? Va a ser cerca de gente que no tiene la capacidad para luchar contra estas industrias. Por otro lado, también generan CO2, evidentemente, contribuyen al caos climático. Y una cosa que quiero decir entre paréntesis es que la industria de los plásticos genera 4 veces más gases de efecto invernadero que la aeronáutica. Cuando nos dicen, no, es que no hay que volar porque, etcétera, etcétera. Bueno, pues el plástico genera 4 veces más gases de efecto invernadero que los aviones, ¿no? Por otro lado, sí, no, que comentabas algo. Aparte de eso, de los cánceres, las enfermedades cardiovasculares, contaminan el aire, el suelo y el agua de todos. Y además agravan el impacto de todos los límites planetarios. Quizá un día deberíamos hacer un programa sobre los límites planetarios. Hay 9 límites planetarios que se han establecido y hemos sobrepasado 6 de esos. Sobrepasar uno solamente pone en peligro el futuro de la humanidad como lo conocemos. Hemos sobrepasado 6. Bueno, pues la contaminación climática, la contaminación plástica agrava los efectos de todos estos riesgos. Con lo cual, bueno, es una bomba de relojería. Bueno, voy a intentar repasar aquí un poco. Ya hemos hablado sobre la extracción y la manufactura del plástico. Voy a saltarme el uso, porque el uso es donde estamos todos más implicados, y voy a ir directamente a la eliminación, pero luego vuelvo al uso de los plásticos. Cuando eliminamos plástico, que por cierto el plástico no se degrada, no se biodegrada, se degrada, pero no desaparece nunca, sino que se transforma en unidades cada vez más pequeñas y más difíciles de retirar del medio ambiente. Bueno, pues tenemos estas siguientes opciones. Podemos tirarlos a un vertedero, donde contaminan, producen metano, todos los aditivos pueden pasar al suelo, con lo cual pasan al acuífero, con lo cual pueden pasar a nuestros campos, a nuestros cuerpos, etcétera, etcétera. Eso es el vertedero. Podemos incinerarlos, con lo cual también producimos contaminación, CO2, tiene una alta huella de carbono, etcétera, etcétera. Podemos tirarlos al medio ambiente, que es lo que intentamos
controlar un poco cuando hacemos estas recogidas, ¿no? Queremos quitar, sobre todo, los plásticos que están tirados por el mundo. Dañan los suelos, acaban en el agua. Cuando llueve de esta manera, todos esos plásticos empiezan a circular, pueden llegar al Guadiamar y de ahí al Mediterráneo. Afectan a las plantas, afectan a los animales, nos afectan a las personas. Vertedero, incineración, medio ambiente. La otra opción la discutimos la semana pasada, el reciclaje. El reciclaje también tiene un grave impacto porque tiene una alta huella de carbono. En realidad, el reciclaje no es eficaz. Solo dijimos la semana pasada, se ha reciclado solo el 9% de todos los plásticos que se han producido, con lo cual el reciclaje no es una opción. Y no tenemos más opciones. O sea que la eliminación de los plásticos es muy peligrosa, es muy tóxica para la vida, la humana y la no humana, ¿no? Bien, y ahora el uso y la exposición a los plásticos, que eso, ahí es donde estamos todos expuestos continuamente. Veo que estás poniendo un vídeo. Sí. Es increíble. Bueno, ¿por qué es peligroso el plástico? ¿Por qué es peligroso que tengamos tanto plástico en el planeta? Estamos rodeados por todos lados, por fuera y por dentro. Por fuera, suelo, agua, nubes, plantas, animales, donde mires, donde se ha buscado, se ha encontrado plástico. No hay ningún sitio del planeta donde no haya plástico o sus aditivos químicos. Lo llevamos dentro. Se ha encontrado en el corazón, en el cerebro, en el cerebro, por lo visto, bastante más que en el resto del cuerpo, en la sangre, la orina, la placenta, el semen, fetos, pene. Donde se ha buscado, se ha encontrado plásticos, nanoplásticos o microplásticos. Ya he mencionado antes que no se degrada, no se biodegrada, sino que se degrada. Y los aditivos, estos plásticos de los que he estado hablando, no es una cosa así, no son 2 o 3. Se le añaden hasta 16.000, los datos que tengo varían entre o 16.000 o 100.000 en realidad. Y la mayoría de ellos no están regulados y no están testados. Es decir, una industria decide, voy a fabricar un nuevo aditivo que le da una nueva cualidad a este plástico que voy a vender. Esa industria no tiene por qué testar ese nuevo aditivo, sino que los problemas se resuelven una vez que ocurren, o se intentan mitigar una vez que ocurren. Bueno, pues de estos aditivos que se le añaden, 4.200 como mínimo son químicos preocupantes, ese es el término que se le llama, que producen cáncer, son disruptores endocrinos o son neurotóxicos. Estas son las 3 categorías y ahora quiero entrar un poquito dentro de estas 3 categorías. ¿Cómo vas? Es que estoy aquí soltando una chapa increíble. Voy muy bien, asombrado. Bien. Bueno, ya no me asombra porque fíjate qué imagen, en fin, Fíjate qué pero imagen. sí, acabamos de ver. Y vamos, no me asombra porque ya me da la sensación que es un gran reto tuyo, pero que lo suficiente para que si nos concienciamos los que te estamos escuchando, es importante ya el logro. Sí, espero que sí, espero que sí. Bueno, pues nada, vamos a entrar. He mencionado 3 aspectos en los que tienen impacto estos aditivos plásticos y el plástico en sí. Vamos a hablar primero de los carcinógenos. En las últimas 3 décadas, esta información para tener en cuenta, en las últimas 3 décadas, o sea, estamos hablando de más o menos lo mismo que he dicho antes, entre el año 2000 y ahora, entre el año 1900 y pico y ahora. El cáncer, esto se ha sabido, me parece, el año pasado, ha aumentado un 80% en personas de menos de 50 años. Es decir, cánceres que antiguamente solamente se tenían en edades avanzadas, ahora resulta que hay gente de menos de 50 años que está teniendo cáncer de mama, cáncer de colon, muchísimos tipos diferentes de cánceres.
Y entonces, bueno, voy a mencionar tres sustancias y 2 plásticos que son cancerígenos comprobados. Los bisfenoles, que no sé si sonará la palabra, el BPA, se venden muchos productos que dicen no contiene BPA, eso es un tipo de bisfenol. El bisfenol es un aditivo que se añade, por ejemplo, al plástico de las botellas de agua, este plástico, por ejemplo, para darles dureza. O sea, que cuando tú estás bebiendo una botella de agua, de una botella, ahí hay bisfenoles y esos bisfenoles son cancerígenos. Otra cosa más, el ftalato, empieza con FT, ftalato. Esto se añade a los plásticos para darles flexibilidad, un poco lo contrario, moldeabilidad, ¿no? Se añade a mucha ropa, muchos textiles, juguetes, objetos de PVC. Y el PVC, el policloruro de vinilo, también es cancerígeno. A mí se me viene siempre a la imagen, a la cabeza la imagen del patito este amarillo típico que se le da a muchos niños o a muchos perros. Bueno, pues eso tiene ftalato. Y si un perro se dedica a morder un juguete o un niño se dedica a morder un juguete, está mordiendo ftalatos, posiblemente ingiriendo ftalatos. Esto es muy, muy importante, es muy peligroso y es muy importante que nos concienciemos. Bien, bisfenoles, ftalatos y luego están los PFAS, las sustancias per y polifluoroalquiladas o químicos eternos. Estos nombres siempre son de pesadilla, nombres de pesadilla. Bueno, estos químicos eternos se encuentran, por ejemplo, en las sartenes de teflón. El teflón tiene, bueno, estos químicos eternos los encontramos en todos sitios, los encontramos en el agua del grifo, en el agua que está dentro de las botellas que compramos, que pensamos que es agua más sana. Están por todos lados y hay un montón de ellos. ¿Qué más? El policloruro de vinilo es un plástico y es cancerígeno, eso está claro. Y el estireno, que es la base de poliestireno, el Porespan, el corcho blanco, es un tipo de plástico, ese también es cancerígeno. Las bandejitas estas en las que a veces nos encontramos la carne, por ejemplo, o el pescado, eso es cancerígeno. Esa bandejita es cancerígena. Si alguien me está escuchando y compra cosas en bandejitas de plástico, que deje de comprarlas ya. Porque lo que está haciendo es metiendo en su cuerpo sustancias que no deben estar en su cuerpo, que son muy peligrosas, sobre todo si esos alimentos se los vamos a dar a niños pequeños, por ejemplo, o a mujeres embarazadas, que son las personas, o a personas mayores, que tienen el sistema inmunitario más debilitado. Sí, ibas a decir algo, creo. No, prefiero que... No te iba a decir nada, de verdad. Tengo una pregunta para ti, pero no mía, sino de una oyente. Pero Venga, venga. Cuando termine. Venga, me quedan 2 cosillas. Bueno, 2 cosillas. A ver, hemos hablado ya de los cancerígenos, vamos a hablar de los disruptores endocrinos. El sistema endocrino regula muchas de las funciones del cuerpo, ¿no? Son glándulas, la tiroides, por ejemplo, las hormonas. Voy a concentrarme en tres aspectos diferentes: el metabolismo, la reproducción y los efectos en los bebés. Bueno, en el metabolismo, simplemente, los disruptores endocrinos tienen un efecto en la obesidad, causan obesidad, diabetes, hipertensión y enfermedades cardiovasculares. Lo de la obesidad ya lo hemos mencionado antes. Quiero aclarar aquí un poco que los estudios que se hacen sobre los efectos de los plásticos o los aditivos en las personas son estudios que la industria del plástico siempre dice que no son concluyentes, porque no se puede establecer, hay una correlación, pero no hay una causalidad. Es muy difícil establecer una causalidad cuando estamos hablando de personas, que no se pueden hacer experimentos con personas. Voy a darte a ti una cosa tóxica y a ti no te la voy a dar y a ver qué efecto ocurre, ¿no? Y el otro problema que tenemos es que no hay gente ya
que no esté expuesta a los plásticos, con lo cual no tenemos una base de comparación, ¿no? Pero cuando la correlación es tan intensa, cuando hay tantos y tantos estudios que están señalando a esta correlación, creo yo que tenemos que aplicar un poco el principio de precaución, ¿no? Entonces, bueno, hemos hablado del metabolismo, paso a la reproducción. Hay también una conexión entre los aditivos plásticos y los cánceres de mama, de próstata, testiculares, la pubertad precoz. Cada vez las niñas están teniendo la pubertad antes y antes y antes. La infertilidad, cada vez hay más personas que tienen problemas para concebir. Y el bajo recuento de espermatozoides. Por último, voy a pasar al efecto en los bebés. Hay un aumento, hay una correlación entre la exposición a los plásticos y a los aditivos y la muerte en útero, los nacimientos prematuros. 1 de cada 10 nacimientos prematuros está asociado con la exposición a químicos de su madre, evidentemente, de la madre. Poco peso al nacer, defecto en los órganos reproductores, desarrollo deficitario de los pulmones y, en general, el cáncer infantil. Y bueno, y con esto ya he terminado con los disruptores endocrinos. Voy a terminar ya la última cosa que tengo, las neurotoxinas. Y tenemos 4 puntos aquí para explorar. Un efecto es el bajo coeficiente intelectual. Ayer estuve viendo un vídeo de Dinamarca, me parece que era, en el que decía una cosa que no me gusta decir, pues voy a decirlo, lo decía este vídeo, ¿no? Si el coeficiente intelectual baja un 2%, habrá más gente, ellos decían estúpida, que gente inteligente, con consecuencias que pueden ser devastadoras para la sociedad. A mí no me gusta usar la palabra estúpida, ni tonta, ni nada de eso, porque esto del coeficiente intelectual, quién decide, cómo se mide, etcétera, etcétera. Sí, sí, Pero si esto va a afectar a nuestra capacidad de analizar y de comprender y de tomar decisiones, es un problema global. Esto ocurrió con la exposición al plomo, por ejemplo. Hubo una bajada del coeficiente intelectual cuando había plomo en las tuberías, en la pintura, etcétera, etcétera. Bueno, bajo coeficiente intelectual, trastornos del espectro de autismo. Doy una cifra que es escalofriante. Desde el año 2000 ha habido un 317% de aumento en trastornos del espectro de autismo. Hay mucha gente que dice, no, es que ahora se detecta más. Sí, es cierto. Y se han refinado las definiciones, etcétera, etcétera. Pero eso no quita, ese 317% de aumento no se explica simplemente con una mejor detección de estos trastornos. Otro también es el trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Cada vez hay más niños y niñas y adultos que tienen este diagnóstico. Y finalmente se está estableciendo una relación con el Parkinson. Aún se necesitan más estudios, pero bueno, esta relación ya la han establecido algunos estudios. Y eso es todo lo que tengo así corriendo deprisa, con solamente muy por encima, porque los detalles tengo muchos detalles y son espeluznantes, pero bueno. Bueno, Ay. pues no, es más de lo mismo. Quizás la persona que te haya escuchado con atención, Celeste, y la persona que de alguna manera se conciencie en relación a todo lo que acabas de comentar, si buceamos por ahí sobre este tema, encontramos verdaderas, bueno, que como tú dices, son espeluznantes, y posiblemente la mayoría de los ciudadanos no nos hemos parado a pensar, porque hasta que estáis apareciendo vosotros, gente que informa en los medios, gente que estáis comprometida y tal, que empezáis un poco a tener cabida. Y de hecho tú en los diferentes programas vas dando todos los días esta puntillita respecto a este tema de los plásticos, y posiblemente nunca nos hemos parado a pensar. Por ejemplo, ahora es un momento en el que la gente empezamos a comprar fresas, y hay
y hay establecimientos donde esas fresas vienen muy bien puestas y las están vendiendo en plásticos de diferentes formatos. Esas fresas ya llevan un tiempo en esos plásticos. Sí. Y ahora, una vez que nos la llevamos a casa, va a estar otro tiempo si no la consumimos en el día. Quiero decir, sea lo que sea, todo viene en plásticos y es lo que realmente, con lo que tú cuentas, nos llama la atención. Estamos comiendo plástico sin percibirlo. Comiendo, respirando y bebiendo. Eso, Y, claro, es que absorbiéndolo a través de nuestra piel. claro, También. es que esa es la otra parte. Quiero decir, es que lo estamos ingiriendo, comiendo, a la vez que tú me estás diciendo no lo hagas, Antonio. Bueno, Antonio, o Tere, o Carmen, te aconsejo que no lo hagas porque científicamente está demostrado. Y con todo lo que tú estás comentando, hay una tremenda cuestión que yo me planteo, Celeste. Muchas de las muertes o muchas de las personas que enferman, entiendo que una gran culpa tiene que ser esto que está pasando. Es Claro. decir, como tú dices, la ropa desprende esos microplásticos que no percibimos, la ropa es importantísima. Se han encontrado, y he estado leyendo, hasta en la cima del Everest. Sí. Y en las Marianas, esto de Sí, las sí. Marianas, que es la Con lo parte cual, la zona más baja del planeta. el hecho de empezar a concienciarnos y a decir, bueno, voy a intentar no comprar nada que venga envuelto en plástico. Eso podríamos hacerlo. Pero claro, es que salimos a la calle y estamos respirando plástico. Claro. Es que, Sí. No tenemos, yo siempre termino mi presentación sobre los plásticos. Mañana, por cierto, voy a hacer una en Sevilla. madre mía. Empieza un poco describiendo qué es el plástico, como lo que he hecho hoy, ¿no? La segunda parte es el reciclaje, como es parte del problema y no de la solución. Y la tercera parte es qué podemos hacer para cambiar las cosas. Entonces, yo siempre digo que en realidad tú puedes intentar hacer algo a nivel personal para protegerte a ti y a tu familia. Y eso es importante. Lo que pasa es que eso no es suficiente. Necesitamos un cambio sistémico. Claro. Tienen que intervenir los gobiernos de los distintos países y necesitamos tratados internacionales, porque si España cambia algo y China no lo cambia y nosotros seguimos importando de China, entonces estamos en las mismas. Necesitamos un tratado global sobre los plásticos en el que las industrias petrolíferas no tengan nada que ver, que no es lo que ocurre, esa no es la verdad. Entonces, ¿cómo solucionamos esto? Esto no tiene una solución de hoy para mañana, Sí. pero cada cosa que hagamos tiene su impacto. Entonces yo pienso, lo que yo hago es una contribución. Dime. A ver, vale, no, dos cuestiones. Te voy a poner ahora lo que nos pone Tere. Además nos escribe también, dice que ella la fruta y la verdura la compra en la frutería de toda la vida, que es donde se la dan en papel como antiguamente. Entiendo que Claro. ese papel destraza y tal. Pero sí que ahora te pongo lo que también nos ha mandado de nota de voz. Pero una pregunta que me hacen también por aquí, dice, sin decir el nombre, pero en algunos establecimientos te ponen rollos de bolsas para que cuando tú puedas elegir la fruta o la verdura que tú quieras y la echas. Esas bolsas no son recomendables. No, ninguna bolsa es recomendable, pero si, por ejemplo, estamos hablando de bolsas hechas de plástico, directamente olvídalo, no debemos usarlas. Vale. Si este plástico además es compostable, supuestamente compostable o biodegradable, es incluso Sí. peor, Vale. porque tiene más pesticidas, o sea que tampoco hay que evitarlo. Todo lo que sea bolsa, hay que evitarlo, Vale. bolsa de plástico. Has mencionado, creo que también, en tu exposición, alguien me escribe, dice, el otro día estuve en un lugar determinado en San Lucas la Mayor comprando carne y me la dan en una bandeja en una bandeja blanca. Blanca, poliestireno. Sí, también es peligroso. Eso es peligroso. Y además, si la pones en la carne, otra de las características de estos aditivos es que se
pasan muy fácilmente a las grasas, ¿vale? Entonces, un plástico que esté en contacto con grasas, como por ejemplo la carne si tiene grasa, o el yogur o el Ujú. queso, ese yogur, ese queso va a extraer, va a adquirir esos aditivos Esas plásticos con partículas. mucha más facilidad que otro producto que no sea graso. Vale. Carmen me está escribiendo, espérate. A ver, por aquí. Ah, dice, con todo lo que estoy escuchando, los tuppers de toda la vida, Sí, también fuera. peligrosos, son peligrosos. Yo sigo teniendo tupper y los sigo usando, pero porque cada vez estoy comprando más de cristal, Cristal. Ujú. de vidrio, evidentemente. Hay que hacer ese cambio. Todo esto que tenemos que hacer Vale. es vivir en una continua contradicción, creo yo, porque tenemos que ser conscientes de que estamos haciendo cosas que son peligrosas para nuestra salud, pero el cambio que hacemos también tiene su impacto. O sea, si yo ahora tiro todos mis tuppers, no estoy Claro. solucionando en realidad el problema. Lo que tenemos que hacer es no comprar más, seguir usando lo que estamos usando con moderación, Ujú. quizás poner un papel de estraza, papel de Sí, hornear para que no esté en contacto con el con tupper. el tupper, Eh, sí, sí. cada uno tiene que buscar su manera, la manera en la que se sienta cómoda haciendo algo que es un poco mejor, pero Ay, tenemos que ser conscientes de que el cambio va a venir a largo plazo. vale, perfecto. Pues yo creo que estas son las tres. Es que me estoy acordando ahora. Ay, cuánta razón llevaba mi padre. Sobre cuando hacía, Totalmente. cuando, cuando hacía los gazpachos y los lebrillos de barro con la maja de, en fin, madre mía, cómo los tiempos nos está devolviendo por pura y asquerosa comodidad a no esforzarnos absolutamente en nada, a tragárnoslo todo, a comérnoslo todo y a respirarlo todo. Da Todo. igual. Fuera los botijos, las parras, los lebrillos, en fin, hay algunas cosas de aquellos tiempos eran mucho mejores. Claro, claro. Tenemos que Afortunadamente. saber recuperar todo aquello que era mejor, claro. Bueno, te pongo la nota, ¿vale? Que a ver, espero que Venga, no venga, se haya a ver qué nos mucho. dice. Venga, venga, a ver, por aquí. Oye, me gustaría a mí saber por qué los tapones vienen ahora adheridos a la de eso, coño, a la Al botella. agujero. No, antes no estaba así, eso porque. Porque nos tienen ganas todos. Vale, quiero que se lo traslade a Celeste, ¿vale? Venga, gracias, Venga, un Tere. besito, gracias, Antonio. Ya lo comentamos el otro día, porque hay gente muy aburrida Adiós, adiós. y para ponernos de mala leche. Sí, es verdad. Bueno, Claro, no no, sé. eso ha sido una victoria de la industria petroquímica, evidentemente, para distraernos, ¿no? Porque eran un problema y, bueno, pues en vez de atajar el problema mediante la causa, no decir, bueno, ¿cuál es la causa del problema? Que hay demasiados plásticos. Bueno, pues no, la causa del problema es que estas cosas están separadas y no, se están riendo de nosotros, ¿no? Es una distracción para que no nos concentremos en lo que realmente importa. Y sí, además es imposible casi abrirla. Correcto. Y al final lo derramas todo porque, en fin, esto es. Bueno, Celeste, no sé qué más te queda, tenemos ya Ya poco la tiempo. cita, ya la cita. Así que nada, que siempre me enrollo un montón. A ver, traigo algo de Amit Rai, que es de la India, maestro espiritual, yogi, escritor, y él dice, a ver, traduzco, un mundo libre de contaminación plástica no es una opción o una elección, sino un compromiso con la vida, un compromiso con la próxima generación. Esto es Ujú. realmente lo que tenemos que hacer. Las siguientes generaciones son en las que tenemos que pensar. Nosotros ya estamos llenos de plástico. Tú y yo tenemos suerte de haber nacido hace ya bastante tiempo, con lo cual no fuimos expuestos a los plásticos la placenta de nuestras madres. El resto de personas, de generaciones después de nosotros, no ha tenido tanta suerte, pero tenemos que pensar en el futuro y no desesperarnos. Así que poquito a poco cada uno de nosotros podemos hacer cosas. Podemos, por ejemplo, una de las cosas que yo ambiciono hacer en San Lucas es intentar hacer campañas
con las diferentes tiendas para que se deje de vender producto envasado en plástico, ¿no? Las carnes estas. Que las tiendas, hablar con la gente que tiene las tiendas e intentar encontrar con ellas cuál es la solución. Algo que tenga sentido para ellas, porque evidentemente hay que tenerlo todo en cuenta. Las cosas no se pueden cambiar de la noche a la mañana. Y hay que tener en cuenta pues la economía de estos negocios, etcétera, etcétera. Pero Bueno, yo creo que si empezamos esa discusión, ese debate, podemos solucionar muchos de estos problemas en algún momento. Y una vez que empecemos, yo creo que esto es como una bola de nieve, ¿no? Cada vez se hace más grande y yo tengo esperanza. muy bien. Pues, Celeste, lo dejamos aquí, Venga, ¿vale? Ahí ponemos el cartelito aplazado, gracias. al 15 de marzo, ¿no? Al Si 15 hay de alguna marzo, la novedad, siguiente limpieza, a pues recuperar esos ya plásticos. eso, pues tendréis carteles, ya me lo vais pasando y si no, pues ya lo iremos contando desde aquí en caso de que también el sábado 15 llueva. Esperemos que no, Sí. que estoy deseando de que explote las flores. Que por cierto, según los medios, leía yo el otro día que este año el tema de las alergias va a ser tremendo, va a ser Claro, histórico, porque a mayor cantidad de agua, mayor polen y el sí. florecimiento va a ser como una especie de explosión. Así que la gente que se vaya atiborrando ya de lo que tenga que atiborrarse y que se vaya preparando con todo lo que tenga que ver con las alergias, que hay gente que lo pasa francamente mal. Así que lo dejo dicho también, que tiene también cierta relación con lo que estamos hablando de medio ambiente. Evidentemente, sí, sí. Así que, Muy bueno, bien. pues Pues Celeste, nada, un placer, como siempre. un placer. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima. Chao. Bueno, pues cerramos capítulo con nuestra compañera y amiga Celeste. Teníamos por aquí más cosas. Gracias por comentar nuestro mensaje en antena con tanto detalle. Y bueno, pues vale. Bueno, pues esto se lo voy a pasar a nuestra compañera para que ella también en este caso lo vea, que está en el muro de Facebook y nosotros concluimos aquí, seguimos aquí en la radio con todos ustedes en nuestra